todos especialistas o interesados en una auténtica reforma educativa que lleve a nuestro país a impulsarse hacia el futuro. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Voy a hablar sobre la educación indígena. A esos niños jóvenes que los neoliberales que abundan demasiado en nuestro país quieren que se acabe de un soplón de viento. Pero todavía existimos y estamos en este territorio. Hace miles de años que llegamos aquí también. Sin embargo, hasta antes de este gobierno actual, pareciera ser que no existimos ese 10 o 15 o más por ciento de la población. Y lo digo como indígena. Soy indígena mixteco. Mi primera lengua es la lengua tuño sabi. Sé que es aprender cuando existe un país, un sistema educativo donde no te enseñan a hablar el español, pero te exigen de igual a los demás. Eso se debe de acabar. Ya no a la simulación, señores, y que lo que voy a presentar, ojalá se inscriba como una fracción o un inciso en el artículo 3. Ya no queremos folclore, ya no queremos que nos admiren o que solamente reconozcan a los indígenas históricos de la cultura olmeca, maya, zapoteca, mixteca, teotihuacana, etcétera, etcétera. No, somos verdaderos y aquí estamos. Y vamos a seguir aquí. Estamos cansados del eurocentrismo porque esa forma de pensar que llegó aquí precisamente hace 500 años en tierras mexicanas, arrancaron desde las raíces a una cultura o a varias culturas, porque acuérdense, decimos que hay 68 lenguas, son 68 naciones diferentes, más los variables o variantes. Entonces, queremos que se nos tome en cuenta. Soy parte de la Comisión de Pueblos Indígenas, soy maestro de carrera, viví las amarguras de la contrarreforma del viejo régimen. Aquí todavía oigo algunos que hablan cosas buenas quizás, para unos sí, pero para nosotros los maestros no. Hagamos una auténtica reforma educativa. Yo no me gusta usar la palabra calidad. Una reforma humanista, democrática, con mucha dignidad, con mucho amor a este país, a sus niños, a sus jóvenes, a su historia, a su flora y fauna. No vengamos con discursos demagógicos. Hagamos esa reforma. Entonces, yo retomo y voy a leer. Tengo 5 minutos casi. Importancia de la presencia de las lenguas indígenas en la educación pública de México en la Cuarta Transformación. Propuesta para considerar en la reforma educativa. El reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural como parte constitutiva del Estado mexicano exige a las instituciones gubernamentales la generación de condiciones
que hagan viable la presencia de las lenguas indígenas nacionales como medios legítimos de interacción en la vida pública nacional. Hacer efectivo dicho reconocimiento constitucional y asegurar su mantenimiento en el país implica, como una de sus principales tareas, la educación ciudadana plurilingüe e intercultural a través del sistema educativo nacional, la comunicación social y las prácticas comunicativas en la vida pública y privada, que habilite a todas las personas mexicanas para la convivencia cotidiana y la realización de trabajos, oficios, ocupaciones, en un contexto de libertad de tránsito y migración. Lo anterior se sustenta internacionalmente en las determinaciones de la UNESCO expresadas en documento de orientación, la educación en un mundo plurilingüe y en las directrices sobre la educación intercultural. Además, es derecho de los hablantes de lenguas indígenas a acceder a la educación obligatoria en su propia lengua y en español. Y es derecho de toda la comunidad lingüística decidir el tipo de presencia de lengua en todos los niveles educativos, bien como lengua vehicular, bien como objeto de estudio, y es obligación del Estado mexicano impulsar la interculturalidad, el multilingüismo, el respeto a la diversidad y a los derechos lingüísticos. También es derecho de todas las personas indígenas en lo individual y en lo colectivo acceder a todos los servicios, programas, acciones e información pública en sus respectivas lenguas y obligación del Estado mexicano, garantizar este derecho. Y una condición fundamental para alcanzar esto, que el Estado haga todo lo necesario para planear en conjunción con las instituciones de los pueblos y comunidades, presupuestar, operar, asegurar las traducciones con pertinencia lingüística y cultural, incluyendo el himno nacional del español a las lenguas indígenas y nacionales, así como las indígenas y sus himnos de las lenguas indígenas nacionales al español, a fin de asegurar la comunicación pluribilingüe e intercultural de todos los mexicanos, con el propósito de sentar las bases para la construcción de un verdadero Estado mexicano de derecho multicultural y plurilingüe, fundado en la comunicación, el respeto y el entendimiento mutuo entre todos los mexicanos, que contribuya a erradicar la discriminación étnica, lingüística, cultural, social, política, etcétera, base para la reconciliación del país. Es necesario legislar, reglamentar, presupuestar, operar y asegurar su óptimo cumplimiento. La educación plurilingüe, al menos en 3 lenguas: lengua materna nacional, otra lengua nacional y una lengua internacional intercultural para todos los mexicanos. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, un gusto presentar al diputado Rubén Cayetano García, diputado federal, integrante del Parlamento